Creo que ya ahora sí estamos conectados con el doctor Castromán. Queríamos un poco recordar que hasta ahora mismo se considera al dolor como un síntoma más. Y por eso queríamos conocer de parte del doctor y nos explique un poco por qué el dolor en realidad se considera una enfermedad y no es solo un síntoma. Bueno, muchas gracias. Disculpen si hubo un problema técnico acá, por lo pronto no me pareció. Em, Básicamente el dolor, como decías tú, hay que diferenciar el dolor agudo, subagudo del crónico, porque el rol que cumple cada uno de estas experiencias es claramente diferente. Mientras que el dolor agudo es un mecanismo defensivo que nos permite protegernos de las injurias eventuales, y el dolor subagudo nos permite, como tú decías, eh, expresar una enfermedad subyacente. El dolor crónico no cumple ningún rol beneficioso para el paciente, y por eso es que clásicamente, por las repercusiones que produce a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel familiar, a nivel social, como se dijo acá varias veces, se lo entiende como una enfermedad en sí misma y no solo como un síntoma. Y de ese punto de vista, hay que aclarar que el dolor fue incorporado a la clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. El CIE-11 es el que ahora se está utilizando, la clasificación, y en ella se introduce el concepto de dolor crónico primario como aquel dolor que dura más de 3 meses, como cualquier otro dolor crónico, y en el cual se asocia importantes alteraciones emocionales como ansiedad, trastornos del sueño, depresión, eh, otros elementos como catastrofismo, etcétera, que de alguna manera generan una alteración, digamos, afectiva muy importante, y que uno no puede encontrar una causa que lo determine, ¿no? Y esa es esa incorporación del dolor como una enfermedad en sí misma, estaría de alguna manera contemplada en esta definición de dolor crónico primario que se incorpora a la clasificación de enfermedades. También existen dentro de esta clasificación dolores crónicos secundarios, donde existe una enfermedad eh, crónica que se acompaña de dolor, y ese dolor también es crónico y es expresión de esa enfermedad, pero que donde uno puede encontrar una causa y que puede tratar esa causa de alguna forma. Y eso claramente lo diferencia entre el primario y el secundario, siendo el primario el que parece más expresarse como una enfermedad en sí misma, sin una causa aparente, y con un trastorno muy importante de los aspectos emocionales del paciente, sin perjuicio de que en el dolor crónico secundario, enfermedades crónicas, también el dolor puede volverse el principal síntoma y por lo tanto considerárselo como una enfermedad en sí misma que uno debe tratar, que además es importante desde el punto de vista fisiopatológico eh, recordar que eh, el dolor, cuando persiste más allá de cierto tiempo, produce alteraciones en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central, tanto a nivel de la médula espinal como a nivel de los centros superiores, que, eh, que están hablando de una situación patológica en sí misma. La enfermedad es el propio, está dada por la alteración, digamos, anatomopatológica y fisiopatológica de las vías de conducción del dolor, que es una sensación normal. Por lo tanto, eh, el dolor crónico tiene como base una alteración eh, fisiológica, fisiopatológica y anatómica también, porque es posible ver una serie de alteraciones a nivel del sistema nervioso que están acompañando ese cuadro de dolor. Así que básicamente sería un poco esa la respuesta. Doctor,
Es decir, que el dolor crónico no se puede prevenir o sí se puede prevenir. Bueno, esa pregunta es muy interesante y desde ese punto de vista incluso en el año 2000, no me acuerdo ahora si fue el 2020, creo que fue, la IASP determinó como, sí, 2020, el año de la prevención del dolor crónico, ¿no? O sea que desde el punto de vista teórico y con un sentido eh, de aplicación clínica, el dolor crónico se debería poder prevenir. A pesar de que no existen, si bien existe una gran cantidad de estudios, sobre todo a nivel básico, donde se observa una serie de cambios a nivel neuroquímico que podrían ser evitados o resueltos o de alguna manera revertidos, ¿no? Desde el punto de vista clínico, esas expresiones científicas o básicas no se reflejan después en, eh, en maniobras o intervenciones que uno puede hacer que puedan de alguna manera evitar que el dolor agudo se transforme en dolor crónico. Entonces, si bien existen una serie de, de medidas que uno debe tomar frente a un paciente que tiene un dolor agudo para tratar de evitar que esa persistencia del pulso doloroso genere una serie de cambios a nivel del sistema nervioso periférico y central que perpetúen esta situación más allá de que la injuria o la lesión que lo produce sea reparada. Y una de las principales medidas es básicamente tratarlo. Es un, una, una medida que de alguna forma es de sentido común, ¿no? Cuanto antes tratemos un cuadro doloroso y más efectivamente lo tratemos, probablemente podamos o logremos que esas alteraciones neurofisiológicas no se produzcan o si se produzcan o si se producen, perdón, puedan ser revertidas y evitar de alguna forma que el dolor agudo se transforme en dolor crónico. Entonces el adecuado tratamiento del dolor es fundamental y desde ese punto de vista existen fármacos que se pueden utilizar para, de alguna manera, todos los fármacos que básicamente se pueden utilizar para tratar el dolor y algunos específicamente se proponen como capaces de revertir esos cuadros neurofisiológicos de sensibilización del sistema nervioso. Y también una serie de medidas desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista eh, psicosocial, si se quiere, que también eh, deben o van dirigidas a evitar que se cronifique una situación de dolor agudo. Y algunas medidas son hasta muy simples y están en, la, en esta, la tengo acá, esta fact sheet que de alguna manera elaboró la IASP en el año 2020, de alguna manera dedicándole ese año justamente al pasaje de dolor agudo al dolor crónico, cómo evitarlo. Muchas son medidas bastante sencillas, ¿no? Como mantener la dieta, peso saludable, hacer ejercicio. Muchas veces los pacientes piensan que estando quietos van a favorecer el proceso de recuperación y justamente lo que ocurre es lo contrario, el descanso, evitar el estrés, algunas medidas psicoterapéuticas de tipo cognitivo-conductual, etcétera, y todo lo farmacológico aplicado puede lograr o colaborar con que un dolor crónico, un dolor agudo no se transforme en un dolor crónico. Y bueno, ni que hablar de los factores psicológicos que de alguna manera van en contra de la recuperación
del paciente desde el punto de vista de su dolor y su reincorporación a su vida laboral, que muchas veces vemos que el paciente tiene una forma de convivir con su dolor que no lo ayuda en ese sentido, y eso se denomina catastrofismo, una forma de convivir en forma negativa del dolor, y eso lo que hace es que los métodos que uno tiene para aplicar eh, no tengan resultado, y eso se transforma en una situación eh, irreversible, ¿no? Y por último, lo que quería decir es que cuando a la pregunta si se puede prevenir el dolor, de alguna manera donde mejor se puede expresar ese deseo de evitar la cronificación es en el dolor quirúrgico, porque es el único dolor que sabemos de antemano que va a existir. Yo no puedo prevenir si me voy a producir una hernia de disco o no en determinado movimiento o en determinada situación traumática, por ejemplo. Pero yo sé que un paciente que se va a operar va a tener dolor, y eso es tal vez la situación en la cual con mejor, eh, estamos mejor posicionados para tratar de evitar que ese dolor quirúrgico se transforme en un dolor crónico, ¿no? Que, como ustedes saben, el dolor crónico postquirúrgico, postcirugía, por ejemplo, de columna, pero también de otros tipos de cirugías, son dolores de muy difícil tratamiento y que se perpetúan y dan importantes repercusiones y limitaciones a la vida normal del paciente. Gracias, doctor. Quiero solamente recordar a nuestra audiencia que pueden enviar sus preguntas a nuestros panelistas, sea por la plataforma Zoom o por nuestro Facebook Live. Un poco para insistir, doctor Castroman, en el tema este de identificar el dolor. ¿Qué deberían hacer o identificar los pacientes en este dolor para identificarlo como una enfermedad y no como algo normal que va a estar siempre presente? Recordando además que la doctora Pozo mencionaba que hay dos grupos de pacientes, ¿no? La población joven y los adultos, y generalmente en los adultos mayores ellos ya consideran al dolor como algo normal, un síntoma que siempre está allí, pero cabe aclarar que ellos también deberían identificarlo al dolor como una enfermedad. ¿Es posible hacer eso, doctor Castromán? ¿Deberían los pacientes identificar el dolor como una enfermedad? Eh, es decir, el paciente que tiene un dolor que persiste más allá de 3 meses, tiene un dolor crónico, sea cual sea la edad que tenga el paciente, ¿no? Y si ese dolor crónico lo entendemos como una enfermedad en sí misma, entonces eso no hay diferencia de acuerdo a la edad en la cual se encuentra el paciente. Ahora, que el paciente tenga una percepción, una autopercepción sobre que está enfermo o no, eh, no te sabría realmente eh, contestar. Yo creo que los pacientes añosos tienen mayor frecuencia de dolor porque tienen eh, una serie de alteraciones degenerativas, articulares, en la columna, en las articulaciones, etcétera, que hace que los pacientes tengan con mayor frecuencia de dolor y consulten por eso. Eh, Si yo creo que los pacientes que tienen este tipo de dolor crónico eh, consideran que se encuentran enfermos, ¿no? No creo que tienen esa percepción de que están enfermos. Eh, Tal vez lo que cueste más, ya también va me parece a mí, por lo menos en la práctica, lo que me parece a mí que le cuesta a los pacientes es ver al dolor como algo que se puede curar de alguna manera como quien repara un electrodoméstico o cambia
un repuesto del auto, entonces se terminó el problema. Yo creo que la dificultad está en nosotros, tal vez, en poder comunicarles a los pacientes que muchas veces van a tener que convivir de alguna forma con, con esa situación de dolor crónico. Y, y que, y que muchas veces eso genera un grado importante de frustración, porque ellos esperan de alguna manera soluciones que sean de alguna manera entregadas por el médico y que terminen con el problema, ¿no? Lo cual muchísimas veces en el dolor crónico, sobre todo eh, el, el- el dolor crónico benigno, el no oncológico, este, esto no ocurre y no va a ocurrir tal vez. Por lo cual ahora hay una tendencia a que sea el propio paciente que se tome a cargo de él su tratamiento, que tome como que no espere buscar una solución desde el lado del médico, que una solución mágica, sino que tenga un compromiso con sí mismo, con ese tratamiento, ¿no? Y creo que, bueno, que en gran medida el poder reconocer esto, me parece a mí que favorece más la recuperación que si no se toma conciencia de eso, ¿no? De la importancia del propio papel del paciente en esa recuperación o en ese tratamiento del dolor. O sea que tal vez eh, los pacientes no se den cuenta que tienen una enfermedad en sí misma por el dolor, como tú dices, y crean que es un síntoma de la enfermedad que se puede resolver curando una enfermedad que en realidad no tiene cura, ¿no? Ujú. Muchas gracias, doctor. Quiero darle la bienvenida al doctor Baldión. Él es docente y conoce un poco más de investigación relacionado al dolor. Em, en realidad, en Ecuador carecemos de información estadística fidedigna al respecto de esta patología y me gustaría preguntarle al doctor Baldión si es que él conoce algún tipo de datos sobre cuántas personas sufren dolor crónico, qué tipo de investigaciones se han hecho en nuestro país. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación y por la pregunta. Como a lo largo de las intervenciones anteriores, una de las cosas que queda claro es la necesidad de hacer investigación en esta enfermedad. En nuestro país, desafortunadamente, hay pocos datos, hay poca evidencia sobre estudios a nivel básico, clínico y epidemiológico. Afortunadamente, y por invitación de Mario y con apoyo de Fedelat, recientemente hicimos una encuesta nacional sobre el dolor crónico. En este estudio colaboró la doctora Brigitte Martinot, Marco Fornasini, Daniela Suárez. Y lo que pretendimos hacer en ese estudio fue hacer una investigación descriptiva, analítica, de corte transversal, en adultos a nivel nacional y que hicimos a mediados del presente año. En este estudio se incluyeron adultos mayores de 18 años de las 4 regiones del país. Fue una muestra aleatoria que se hizo en personas que disponían de un teléfono celular y la selección de la muestra se hizo a través de un software disponible gratis que genera números telefónicos aleatorios. Las entrevistas que se hicieron a las personas estuvo a cargo del equipo de investigación que utilizó un texto previamente validado y estandarizado. A los sujetos obviamente se les pedía que consideraran participar y previo a su aprobación y consentimiento se lo incluía en la encuesta. Como digo, esta encuesta ha sido previamente validada y se han utilizado en otros países. Antes de hacer la aplicación, nosotros hicimos
un estudio piloto para validar al documento. Y lo que estudiamos fue las variables sociodemográficas, edad, sexo, lugar de residencia, ocupación, las características del dolor crónico como el tiempo, el tipo de dolor, tiempo de evolución, la intensidad, el tratamiento que tenían los pacientes, los efectos adversos al tratamiento, si esto había despertado o no adicciones, si es que se requirió atención psicológica, psiquiátrica, los días de incapacidad. Entonces, esto fue más o menos la descripción de cómo se hizo el estudio, básicamente. Y en esta muestra se hizo un cálculo, se hizo un cálculo de la muestra y en el estudio se incluyeron 900 personas a nivel nacional. De estos, el 52% fueron de la costa, el 47% de la sierra, que fue la mayor parte de la población. Esto es hablando de mujeres primero. Entonces, de los 900 personas, 442 fueron mujeres, 458 fueron hombres, y la población que, como les digo, estuvo entre 18 y mayores de 65 años. La prevalencia del dolor crónico en población menor de 50 años fue 38%. A ver, déjenme ver. Sí, entonces los que tuvieron dolor fueron, el promedio de edad de las personas que tuvieron dolor crónico fue de 52 años, y de los que no tuvieron dolor fue de 38.6. La prevalencia del dolor en menores de 50 años fue de 5.3 y en mayores de 50 años fue de 17.8. Estos valores son similares a los que se han demostrado en algunos países de Latinoamérica. En relación a la intensidad del dolor, dividido por sexo, en una intensidad con una escala de 10, los hombres dijeron que tenían una intensidad de aproximadamente 5 más menos 2, y las mujeres de 6.4 más menos 2. En relación al sitio del dolor, el más frecuente fue a nivel de cadera, con un 47%, luego seguido de un porcentaje similar en dolor de cabeza y de rodillas en población general, ¿no? A la pregunta sobre el tratamiento, que si es que recibían tratamiento médico, a nivel nacional el 84% decía que recibía un tratamiento por un médico. A un porcentaje importante también se automedicaba, y el restante se refería a que le recomendaba a familiares o amigos. En relación a quién le daba el tratamiento, el mayor porcentaje era tratado por médicos generales y un porcentaje muy bajo por especialistas en el dolor. Y a la pregunta de la efectividad del tratamiento que se les ofrecía a los pacientes, la mayoría decía que el dolor era, que la respuesta o el tratamiento no era bueno, y un porcentaje bajo decía que el tratamiento que recibían era muy bueno. Y finalmente les preguntamos a las personas sobre el efecto que tenía en la calidad de vida de las personas, y sobre una escala de 10 se indicó que la interferencia con una actividad diaria fue la complicación más grande que dijeron las personas.
también que el dolor afectaba el sueño y también que afectaba el cuidado personal. Entonces son los primeros datos que estamos ahora procesando y vamos a preparar un manuscrito con esto. Esa es una primera aproximación que lo que va a resultar es, ojalá, en varias hipótesis de trabajo para hacer investigación a nivel clínico y a nivel básico, que yo creo que es lo que se necesita hacer. Entonces eso es lo que les puedo compartir de este estudio que hemos realizado. Muchísimas gracias, doctor. Les agradecemos a todos también por su gran participación al enviarnos las preguntas. Nuestro equipo técnico está consolidando algunas preguntas similares para luego poderlas plantear a nuestros expositores. Mientras tanto, queremos invitar al doctor Héctor Martínez del Hospital Eugenio Espejo. Él tiene una pregunta para nuestros panelistas. Por favor, equipo, si nos pueden. Respecto a la educación que se mantiene en dolor, yo soy jefe de cátedra de anestesiología de la Universidad Central y desde que tuve la oportunidad de estar a cargo de esa cátedra, hemos implementado el dolor como parte del currículum y del sílabo de los estudiantes de 10º semestre de la rotación de pregrado en medicina. Esta como primera parte. Como segunda parte, en los posgrados de la Universidad Católica y de la Central en la Universidad Central tenemos en el tercer año una rotación específica de dolor en el Hospital Militar, por ejemplo. Y de la Católica, todo el cuarto año tenemos varios profesores, la cátedra de dolor para el tratamiento efectivo de los pacientes que vienen a nuestro cargo. Por otro lado, gracias asimismo a la rotación o al contacto que hemos tenido en el Hospital Eugenio Espejo, hicimos la clínica del dolor desde hace 10 años con una muy buena acogida por parte de los pacientes. Tenemos 3 días de consulta y tenemos pacientes de todo el Ecuador que vienen a la clínica del dolor. Lamentablemente, las políticas de medicación el ministerio un poco se contradicen con el impacto que tiene la enfermedad y el tratamiento de los pacientes. Y entonces la educación ha tornado o ha cambiado mucho respecto de años anteriores en donde el dolor ni se lo tomaba en cuenta. ¿Y por qué? Porque hemos visto que el médico que sale de la universidad debe enfrentar en la rural muchos aspectos que tienen que ver con dolor y tienen que tener una formación importante del tratamiento, por lo menos el tratamiento de primer impacto del dolor agudo. Luego ya en el posgrado el enfoque es muy diferente. Y para un poco complementar los comentarios de los doctores que precedieron, el dolor crónico es una consecuencia del dolor agudo maltratado. Claro que hay algunas enfermedades, muchas enfermedades que se acompañan del dolor, que ya no son un síntoma, sino son como parte de una enfermedad. El cáncer, la fibromialgia, el dolor de espalda, la lumbalgia, hombro doloroso. Podría nombrar muchísimas patologías que necesitan el tratamiento continuo para que el paciente se sienta aliviado. La fibromialgia mismo, incluso hay mujeres que es el mayor porcentaje de situaciones que viven más de 30 años con dolor. Eso ni siquiera se puede comprender. Sin embargo, existe y nosotros tenemos la capacidad de cambiar el tratamiento antes de nosotros para el tratamiento del dolor. Todas las patologías crónicas, la artritis reumatoidea, el cáncer, la diabetes, vienen acompañadas de dolor y por tanto tienen que recibir el tratamiento adecuado. Desde el Ministerio de Salud tal vez tienen algunas directrices o tienen también especificado clínicas del dolor en algunos establecimientos del ministerio, por ejemplo.
Gracias. Sí, la pregunta es muy importante. Hay que tomar en cuenta que el Ministerio de Salud sí está muy preocupado por el control del dolor. Desde hace algunos años, como parte de la política de cuidados paliativos y el Plan Nacional, hemos realizado varios cursos de formación. Realmente desde el 2015, bueno, estamos trabajando en cursos de actualización en el dolor. Hacia el año 2018 hicimos también un curso exclusivamente en manejo del dolor, no solo en cuidados paliativos, en el dolor crónico y en el dolor postoperatorio, en el que pudieron participar 18,000 profesionales de la salud de todo el país. Justamente en este año estamos actualizando ese mismo curso porque el objetivo del Ministerio de Salud es avanzar en el consumo de opioides como medida de calidad de vida. Recordemos que el consumo de morfina per cápita en un país es un indicador de calidad de vida. Por eso estamos trabajando en ello. Nuestro consumo per cápita hacia el año 2018 era de 2.8, muy bajo en relación a la media latinoamericana, que es de 4.8 de consumo per cápita. Y justamente en este año que estábamos haciendo la estadística del año pasado, ya hemos al menos, nos estamos acercando al consumo de morfina a un 4.2, que bueno, sigue siendo un poco cercano al de la media latinoamericana, pero yo creo que vamos avanzando justamente ligado a que en las universidades, en el pregrado, en los posgrados, cada vez está más presente el manejo del dolor, el uso de los opioides. Recordemos que nosotros tenemos grandes mitos, tanto en la población como en los profesionales en el uso de opioides, y esa también es una barrera, ¿no? Es por eso que estamos trabajando nuevamente en el impulso del manejo del dolor desde el Ministerio de Salud. En parte sí, es una buena noticia ir progresando en este consumo per cápita, que como le decía, es un beneficio para la calidad de vida de las personas del país, pero sí, son barreras con las que tenemos que trabajar. Primero, tenemos colegas desafortunadamente que tienen temor a avanzar en el control del dolor hacia otros medicamentos y se quedan en AINES, en paracetamol, y no avanzan hacia la escalera analgésica, hacia los siguientes peldaños, y esa es una barrera, tanto con los colegas cuanto con la población en general. Hace un momento el doctor Sandoval decía eso, ¿no? O sea, a veces tenemos también con esta epidemia en los Estados Unidos, hay muchas personas que están, y si tengo adicción y si me va a pasar algo, ¿no? Cuando desafortunadamente en nuestro país ni siquiera llegamos a los niveles óptimos que como país deberíamos tener en el buen control del dolor. Sí, estamos trabajando y esperamos seguir trabajando. Pedimos siempre la colaboración de todos nuestros colegas de anestesiología, de terapia de dolor, que en algunos hospitales públicos los tenemos, para seguir desarrollando esta instancia. Y por supuesto la academia, ¿no? Es fundamental. Los estudios hablan de que todo lo que aprendemos en el pregrado es lo que más impacto tiene. Y esa invitación, ¿no? A la academia a que siga incluyendo los temas de dolor y también en los posgrados. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar con algunas preguntas si nuestros panelistas las pueden resolver. Nos preguntan, ¿en Ecuador hay algún lugar especializado para tratar el dolor? Tal vez, doctor. Sí, bueno, realmente yo estoy muy contento, muy gustoso con este foro. Se ha podido integrar a 4 actores fundamentales en el manejo del dolor, que es la academia. Como vieron ustedes, la sociedad ya ha partido con una investigación nacional y los datos que presentó Manuel son datos que están más o menos similares a lo que se encuentra en el mundo. Nos habló de 38% de porcentaje de pacientes encuestados que tienen dolor crónico. 38% es bastante. Y eso es lo que dicen las estadísticas. Entre el 35 al 40% de la población puede tener dolor crónico. Nos habló que habría una prevalencia en pacientes de 50 años de 17.2, que es alto, y justamente esos pacientes están en edad laboral. Entonces, eso también nos dice, y es lo que vemos en vivir diario,
vemos que esto significa ausentismo laboral, que es consumo de recursos, es decir, es gasto de recursos hospitalarios, en salud, y se está convirtiendo o es un problema de salud pública. Por eso les digo que estoy muy gustoso que se haya integrado a los 4 actores, que es la academia, con la parte de investigación y de formación. Verdaro nos hablaba de incluir 20 horas en el pregrado, que sería fundamental. Muchos de nosotros no recibimos en el pregrado formación en dolor. Se ha avanzado a pulso, poco a poco, por iniciativas de cada uno de nosotros para que se haga una educación en el pregrado. Y en el posgrado, en ciertas especialidades sí tiene cabida el dolor, pero en otras especialidades no tiene mucha cabida. Y de hecho, por ahí hay que un poco ir hacia ese lado. En cuanto al ministerio, como nos ha dicho Jimena, ha hecho formaciones en algunos de los médicos, especialmente sobre el uso de opioides potentes, pero es importante también considerar esta nueva clasificación de la IASP, el CIE-11, que todavía no está en vigencia y que básicamente nos habla del dolor como tal, de la clasificación del dolor como enfermedad, que eso es importante porque hasta el CIE-10, el código para otro dolor crónico es el R222, que es otro dolor crónico. Y el resto de dolores son clasificados en la patología de acuerdo a la patología que tienen. Por ejemplo, qué sé yo, artrosis de cadera, M17.9, etcétera, etcétera, pero no como dolor específicamente. Entonces, la integración de esta nueva clasificación propuesta por la IASP sería fundamental para esto. Entonces, ya tenemos a los 3 actores, Ministerio de Salud, la gobernanza, la academia con la investigación y con la formación en el pregrado y en el posgrado también, y los médicos que estamos empujando esto a través de las sociedades científicas que ventajosamente están resurgiendo, están reapareciendo, están tomando su rol que siempre lo han tenido en impulsar la investigación y el manejo del dolor, en este caso de la sociedad del dolor. Y claro, el otro gran, para cerrar el círculo, son los pacientes, y se habló de la prevención de dolor crónico. Claro, el dolor crónico postoperatorio es uno de los que más trabajamos en prevenir, pero hay varios estudios, por ejemplo, me estaba recordando uno acerca del dolor lumbar. ¿Por qué algunos pacientes pasan del dolor lumbar agudo al dolor lumbar crónico? No se sabe exactamente, se han hecho varios estudios, la bipedestación, la conformación de la angulación de la cifosis, de la lordosis, son causas, pero también esto un poco tiene que ver con algunas alteraciones o con cosas laborales. Por ejemplo, se hizo un estudio en estibadores, en gente que carga pesos, y si ellos deben o no usar faja al respecto. Entonces aquí tienen un papel fundamental los médicos laborales, los médicos que ven pacientes, que hacen el plan de manejo en sus respectivas empresas para que los pacientes podrían tener una prevención a través de limitación en los pesos, a través de uso de diferentes dispositivos que les ayuden a cargar los pesos, pero también el paciente tiene un rol ahí al respecto, que es la actividad física. Por ejemplo, se estudió que la incidencia del dolor lumbar crónico no es tanto en los pacientes por levantar pesos, sino más bien en los pacientes que tienen deshabituación del ejercicio. Es decir, aquellos pacientes que tienen los músculos paravertebrales débiles son los que más probablemente van a hacer dolor lumbar. Entonces, el ejercicio, la dieta, como nos decía en algún momento Pablo, desde el Uruguay, tienen que ver mucho también al respecto y la población también tiene responsabilidad en eso. En cuanto a unidades especializadas del dolor, ventajosamente en el Ecuador han comenzado a proliferar tanto en la parte privada como en la parte pública. Hasta cuando empezábamos nosotros, la medicina había muy pocas unidades solo en la parte privada, digamos en la parte, digamos semi-privada. Quizás una de las unidades que funcionaba al inicio era en el hospital militar, hace muchísimos años, hace más de 20 años, y luego en el hospital del IES también, acá en Quito, que es donde yo conocía. Y las unidades de Solca, que siempre han tenido su unidad del dolor, con Guayaquil como la pionera y que tenían la atención a pacientes con dolor crónico, sobre todo dolor crónico oncológico. Pero en los últimos años, quizás en los últimos 10 años,
existen ya más unidades de manejo especializado del dolor en el sector público y privado, tanto en el Ministerio de Salud como en la red complementaria privada como en la seguridad social, que brindan atención a los pacientes. Estas unidades nosotros las estamos tabulando y vamos a intentar tener acreditaciones para estas unidades en la Sociedad del Dolor. Se las puede encontrar en la página web de la sociedad, las unidades que están inscritas y donde se puede encontrar atención específica para dolor crónico. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta y nos consulta: en la escalera analgésica para el dolor crónico no oncológico, se habla de incorporar en los 4 escalones de medicina integrativa. De estas, ¿cuáles serían las más adecuadas? Supongo que se refiere a ir utilizando los diferentes tipos de analgésicos. Tal vez para Pablo. No sé, sabría decir, lo adecuado, ¿no?, de la utilización de la escalera está en relación a la intensidad del dolor que el paciente se encuentre, ¿no? En una primera, si el paciente tiene un nivel de dolor leve a moderado, se podrán utilizar antiinflamatorios no esteroideos y paracetamol, y en la segunda, y se le puede agregar coadyuvantes para luego pasar a los opioides intermedios o de potencia de menor potencia, como puede ser el tramadol o la codeína, depende de lo que haya en cada lugar, y eso sería el segundo escalón, manteniendo los coadyuvantes que de alguna forma serán más o menos útiles, teniendo en cuenta qué tipo de dolor se trata, ¿no? Que si es un dolor neuropático, si es un dolor nociceptivo, si es un dolor mixto, y ahí el componente, ahí entrarán a los coadyuvantes vinculados con el dolor neuropático, como la pregabalina y la gabapentina, o los antidepresivos, como también coadyuvante para el dolor neuropático, o si el paciente presenta elementos de depresión, que en sí misma puede ocurrir en un paciente con dolor, entonces ahí el coadyuvante va a tener un rol, ya sea en cualquier escalón de la escalera, y después en un tercer escalón, los opioides mayores, que allí es muy interesante la discusión, y hoy se habló de la crisis de opioides que hay en Estados Unidos y en otras partes también del mundo, pero sobre todo fue más conocida allí, de alguna forma vinculado con el empuje de las industrias farmacéuticas a utilizar algunas, ¿no?, opioides mayores en dolores moderados, como ocurrió con el Oxycontin o la oxicodona, pero ahí está la discusión sobre el dolor, si se trata de un dolor oncológico o un dolor no oncológico, y allí también se tendrá que valorar el haber agotado en el caso del dolor no oncológico, si será agotado todas las medidas posibles, y tal vez el cuarto escalón, que son los procedimientos intervencionistas. En el caso del dolor no oncológico, tal vez debiéramos utilizarlos primero antes de pasar o sea, de alguna forma la escalera, así como se entiende, de 4 escalones, siendo el tercero los opioides mayores y el cuarto los procedimientos intervencionistas, tal vez sea una manera un poco esquemática de encararlo, ¿no? Porque tal vez en el caso del dolor crónico no oncológico deban realizarse los procedimientos intervencionistas antes que prescribir un opioide mayor, dado que sabemos que los opioides producen tolerancia, que van a requerir luego mayores dosis, que, bueno, de alguna manera podrán generar adicción o no, de acuerdo a las características del paciente, pero que seguro
va a existir un grado de tolerancia que nos exija de alguna manera el aumento de las dosis o la rotación del opioide. Y los procedimientos intervencionistas, en el caso del dolor oncológico, sí quedan más bien de alguna forma dejados a un cuarto escalón, porque bueno, el dolor oncológico es diferente, debe ser encarado de alguna manera, de manera distinta, ¿no? Y que estos escalones no solo son para el ascenso, sino también para el descenso, ¿no? O sea, es posible que un paciente que se encuentre con un dolor intenso y requiera en determinado momento de un opioide mayor, pueda, si se realizan tratamientos adecuados de su enfermedad, pasar a un escalón, a un segundo escalón y eventualmente al primero. O sea esos son básicamente, es el uso de la escalera, es un esquema para podernos manejar de acuerdo a la intensidad del dolor. No sé si contesta la pregunta. Sí, muchísimas gracias. El doctor Baldión quería acotar. Sí, gracias. Solamente quería seguir el pensamiento, lo que estaba diciendo Mario Paz. Y yo quiero enfatizar en este papel que tiene la investigación y que desafortunadamente en nuestro país no la hacemos. Y dentro de esto, aparte de los actores que nombró Mario, una parte importante es la industria. Y yo creo que en colaboración con la universidad y el gobierno y la industria se tiene que financiar proyectos de investigación. Mucho del conocimiento valioso que tienen los clínicos se queda simplemente en el uso y usar las guías que vienen de fuera y no se considera los datos locales. No es suficiente decir que tenemos un porcentaje de consumo de opioides igual que otro país, sino averiguar cuál es la necesidad en base a la evidencia científica. Entonces, ahora que aquí en el Ecuador, por ejemplo, estamos en mientes de la aprobación de uso de cannabinoides, por ejemplo, solo por decir algo. Entonces, ¿cuáles son los estudios que se han hecho para ver desde la parte básica hasta la parte epidemiológica? Yo creo que es muy importante que en la universidad se haga investigación. Y esto va a hacer que formemos mejores profesionales, es una cosa natural que los profesionales que se forman en las universidades cuando hacen investigación son mucho mejores que los que no lo hacen y no tenemos que, y de esa forma podemos ser eficientes en el manejo de enfermedades como las que estamos tratando. Eso quería comentar, gracias. Muchísimas gracias. En honor al tiempo, solamente me permito hacer una última pregunta. Aquí se refieren al dolor crónico, preguntan sobre una base subterapéutica. ¿Existe una base subterapéutica para tratar el dolor crónico? No sé si tal vez el doctor Sandoval nos puede orientar un poco en eso o el doctor Paz. El doctor Paz es la persona adecuada. Bueno, no sé exactamente una base subterapéutica. Probablemente se referirá a dosis subterapéuticas de los analgésicos. Pienso que así le orientaríamos la pregunta. Bien, yo pienso que fundamentalmente el dolor, como cualquier otra patología, la estrategia de manejo del dolor debe estar centrada en el tipo de paciente que yo tengo al frente. Eso creo que es fundamental y es lo que tratamos de un poco incentivar en los médicos que nos acompañan en el posgrado, que son la oportunidad que tenemos en ellos en la parte de dolor, precisamente porque cada paciente es diferente, empezando por los antecedentes patológicos, su edad, si es que tiene limitaciones funcionales como renales, hepáticas, cardíacas, lo que puede determinar que escojamos la terapéutica adecuada en ese paciente. Entonces, es necesario y de hecho que nos centremos, que hagamos una orientación de tratamiento centrada en el tipo de paciente que tenemos. ¿Qué paciente tenemos al frente?
y luego de eso considerar los diferentes flujogramas de manejo de cada uno de los tipos de dolor que existen. Hace poco nos preguntaban la adecuación de la escalera analgésica para dolor crónico no oncológico, que de hecho la utilizamos, pero a veces la modificamos porque tenemos un paciente con un dolor más intenso o que probablemente por alguna limitación funcional no puede recibir un X tipo de opioide que se excreta a nivel renal y tiene una alteración renal que no le permite recibir ese opioide y hay que cambiar a otro tipo de opioide. Entonces es importantísimo ver a qué tipo de paciente estoy al frente. Y claro, la utilización de subdosis terapéutica, que también a veces en eso tenemos o podemos encontrar en el tratamiento, hace que los tratamientos fracasen, porque el paciente pierde la fe en el medicamento, porque está recibiendo una dosis menor, y también pierde la fe en quien lo prescribió el medicamento, porque obviamente dice, usted me dio algo que no me ha servido. Entonces, es muy probable que tengamos que nosotros empezar con las dosis adecuadas y, sobre todo, si es que vamos a titular esos fármacos, explicarle al paciente que debemos empezar con una titulación, que los efectos lo irá viendo con el transcurso del tiempo, dejar medicación de rescate si es necesario y así tener un tratamiento exitoso en el paciente, en este paciente y no utilizar esas dosis subterapéuticas. Gracias, doctor.